Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a 30 más. Mi nombre es Giovanni. Y yo soy Beto. En esta ocasión no hay fútbol mexicano, pero inician los partidos amistosos rumbo a lo que es la Copa América y la Eurocopa. Una semana bastante pesada va a ser esta, ya que va a haber encuentros, pues ahora sí que toda la semana, tanto en Europa, Asia y el continente americano. Así es, como tú lo estás comentando, esto debido a que ya van a iniciar los torneos a nivel de selecciones, lo que es Copa América en Estados Unidos y la Euro 2024, que bueno, va a ser en Alemania. Y tiene muy buena pinta estos dos torneos. Hay selecciones que tienen jugadores muy buenos y lo han ido demostrando recientemente en lo que ha terminado sus temporadas en sus equipos. Pues en esta ocasión México inició o abrió estos partidos amistosos con la sub-23, un encuentro contra Bolivia bastante pesado, por así decirlo, ya que dejó mucho que deber, fue un poco aburrido. Por fortuna el resultado se da a la selección mexicana con la mínima de 1-0, este tanto por Efraín, jugador de Tijuana. Sí, un partido creo que bastante polémico, quizá por la decisión de haber jugado con una selección sub-23, que bueno, el portero fue Julio González, pero de eso no quitó que México utilizara una selección juvenil, algo que pues fue muy criticado, o al menos eso se comentó, pues algunos jugadores reportaron que tenía ya una semana que estaban concentrados para lo que es la Copa América, y bueno, afortunadamente, como tú los dices, el resultado les fue positivo porque si hubiera perdido, hubiera sido un resultado malo, no sé qué hubiera sucedido. Pues como tú lo comentas, genera mucha controversia esta situación de haber jugado con la sub-23, ya que todavía tiene un par de encuentros más pesados, por así decirlo. Estamos hablando de partidos contra Uruguay y contra Brasil. Hay muchos seleccionados que aún no se han concentrado con la selección mexicana y pues el partido ya está a la vuelta de la esquina. Sería el día miércoles contra Uruguay y desafortunadamente para Jimmy Lozano también es algo pesado, ya que él no dirigió este encuentro, lo dirigió el director técnico de la sub-23, algo que pues también ha generado molestia, no solamente por directivos tal vez, sino también para la afición, porque se supone que la selección mexicana al haber hecho este tipo de cambios, la intención era que pudieran trabajar este cambio generacional y parece ser que se están arriesgando demasiado con esta situación, ya que son equipos bastante fuertes tanto Uruguay como Brasil. Me imagino que esta decisión de haber jugado con un equipo totalmente alternativo fue también porque esta selección sub-23 va a jugar un torneo en Europa, el Toulon, el de Esperanzas. Creo que lamentablemente no va a servir de mucho porque, siendo honestos, ¿no? Esta selección sub-23 fue la que quedó fuera de los Juegos Olímpicos. Si hubiera estado confirmada su participación en esa competición, hubiera sido una elección muy acertada, pero de esta manera yo lo veo mal, porque al final de cuentas pues no te va a servir de mucho, creo yo. Quizá Bolivia tampoco es una gran selección, pero por momentos, quizá del primer tiempo, desplegaron creo que un fútbol pues muy bueno, que ya en el segundo tiempo ya no les alcanzó porque pues también hay que reconocer lo que hizo esta selección mexicana, ¿no? Que a pesar de que si bien no fue del todo buena, tácticamente supieron cómo frenar y sobre todo pararlos en el ataque a los bolivianos. Yo creo que fueron otros factores también los que influyeron en el resultado de este partido. Una de tantas es salir fuera de la zona donde ellos están acostumbrados a jugar. Estamos hablando de todo lo que es Sudamérica y en esta ocasión pues vienen a lo que es Norteamérica, un partido pues de preparación, obviamente porque ya muchas selecciones están empezando a concentrar para esta Copa América. Los resultados pues tal vez no fueron los buenos. De hecho de esta selección creo que solamente, estoy hablando de la selección de Bolivia, solamente un jugador juega fuera de este país, los demás siguen siendo futbolistas de su liga local y desafortunadamente pues también el crecimiento de Bolivia ha estado quedando estancado, la misma situación que vive el fútbol mexicano en los últimos años. Creo yo que tampoco hay que demeritar el trabajo de estos jóvenes, a pesar de esa caída de la eliminatoria para los Juegos Olímpicos, veo a jóvenes que pues intentan cambiar esa situación. Un ejemplo claro es Carrillo, uno de los mejores jugadores en este encuentro, que fue el que más estuvo disputando balones en medio del campo, y creo que si este joven sigue manteniendo este nivel, pues podría ser una opción para un futuro en la selección mexicana. Y no estoy hablando de un futuro ni a mediano ni a largo plazo, sino a corto plazo, ¿no? Sí, algo que podemos resaltar de esta selección es que todos estos jóvenes que jugaron el día viernes, podemos tomarlos en cuenta que son titulares en sus equipos, algo que es muy bueno porque como tú lo estás comentando, ¿no? Ellos muy probablemente van a ser el futuro de la selección, siempre y cuando también mantengan un nivel de juego pues óptimo. Creo que sí, la mayoría de ellos, a pesar de haber ganado por la mínima,
creo que cumplieron, porque también pues tuvieron la presión de un público que pues en los últimos años, a pesar de los resultados, ha sido exigente con el equipo mexicano. Ahora hay que ver si Jimmy Lozano va a contar con alguno de los jugadores titulares de la selección. ¿Y a qué me refiero con decir si va a contar con todos los jugadores titulares? Porque aún no concentran jugadores de la América, específicamente hablando de Malagón, que lo que se ha comentado, ¿no? Que tras la ausencia de Ochoa, pues él va a ser el arquero titular en lo que es la Copa América, y aún no ha reportado, y es algo que ha pasado pues quizá también en los últimos años, que tardan mucho en concentrarse los jugadores titulares y en trabajar, y sobre todo porque les quedan muy pocos días de trabajo, y cuando llegan los partidos definitorios o importantes, es ahí donde se ve que no trabajan del todo bien. No solamente él, también está el jugador de Pachuca. Falta Eric Sánchez, jugador que pues también esta semana jugó la final de la Conca Champions. Más adelante hablaremos de ello, pero es correcto. El calendario en el cual se ha estado manejando la selección últimamente y también la Liga Mexicana, pues ha afectado también el funcionamiento de esta. Como tú bien lo mencionas, se supone que Malagón iba a ser el portero titular. En esta ocasión todavía tienen tanto a Tapia como a Julio González en la portería, que tampoco lo hizo mal en este partido contra Bolivia, pero también ha tenido ahí algunos destellos que en su equipo Pumas, que pues también deja muchas dudas para verlo como un posible portero titular, ¿no? Volviendo a lo que es Jordan Carrillo, hizo un excelente juego, una excelente función ese viernes. Por otra parte también Efraín Álvarez, el autor del gol, ha estado intentando levantar ese nivel que en algún momento lo vimos con el Galaxy. Ahorita que se encuentra en Tijuana, pues se le ha complicado un poco tal vez la adaptación, pero poco a poco hemos visto a este jugador levantar nuevamente la mano para ser tomado en cuenta en la selección mayor, ¿no? Sí, si algo hizo bien el Piojo Herrera en Xolos, o quizá de lo poco rescatable, fue esto que estás comentando, darle esa oportunidad a Efraín Álvarez, que por ejemplo en el Galaxy ya no tenía tanta participación como la tuvo quizá en el principio, y con Xolos ese torneo Miguel fue el que le dio la oportunidad de ser titular, y como tú lo comentaste, ¿no? Creo que sí le costó un poco de trabajo, pero quizá en el cierre del torneo fue cuando empezó agarrando un poquito más de confianza, y bueno, afortunadamente es uno de los jugadores que en el futuro creo que podría ser muy importante, porque creo que es un jugador que tiene muy buenas cualidades, ha jugado tanto por el centro como por las bandas, y eso también es algo que se agradece, que tenga esa plurifuncional en las posiciones, porque muchas veces se quedan estancados quizá en alguna posición, y es bueno que pues joven tenga ese rendimiento, sobre todo en diferentes lugares. Y pues bueno, para también tomar un poco de polémica acerca de estos llamados de selección, en el caso de Ramón Juárez, jugador titular con el América, salió bicampeón en esta situación. Vamos a quitar un poco, o vamos a hacer a un lado estos escudos, pero mencionando a este jugador, afortunadamente para la sub-23 fue convocado, es uno de los hombres referentes para esta sub, pero creo yo que era momento de llamarlo también para la selección mayor. Creo que los resultados individuales los ha obtenido con creces. Los defensas centrales con los cuales cuenta la selección pues no han sido tan regulares como en otras ocasiones. Creo que el único que se encuentra más o menos regular en esta situación es Johan Vázquez. Por otra parte, César Montes es un jugador que no ha sido del todo bueno en este paso en Europa, pero pudiendo voltear, no solamente hablando de Ramón Juárez, sino en otros jugadores o otras defensas, pudiendo voltear a la Liga Mexicana y poder cubrir esas áreas, pues no lo hicieron. En esta ocasión, pues el jugador va a la sub-23 y no podrá tener participación con la selección mayor. Pero en tu opinión, ¿crees que es acertado llevar un proceso tan largo todavía con este jugador, o crees que ya era merecida esa llamada en selección mayor? Creo que ya era merecida, porque incluso en transmisión comentaban que en este torneo de Esperanzas de Toulon, en el último que participó la selección mexicana, de hecho el capitán fue Ramón Juárez, e incluso pues en ese momento lo catalogaron quizá como el mejor jugador que se desempeñó en ese torneo, hablando del equipo nacional. Pero sí, yo creo que hubiera sido más justo que lo llamaran a la selección mayor. Probablemente, sí, como tú lo comentas, es difícil que sea lo mejor titular, pero creo que en banca, salvo Chiquete, que también pues es un jugador que ha tenido muy buenos torneos con Chivas, creo que bien pudo haber ido en lugar de Víctor Guzmán, el defensa de Monterrey, porque a mi parecer este defensa se ha visto mejor cuando está con Héctor Moreno,
que es un jugador ya experimentado y sobre todo, pues quizá las piernas ya no le dan como en sus mejores años, pero cuando el jugador Moreno no está en cancha, creo que queda exhibido el defensa de Rayados. Se vio en la eliminatoria contra Cruz Azul que con pues muy fácil le ganaban las espaldas y sobre todo en la velocidad, que para ser defensa central hay que tener un poquito de velocidad y a mi gusto creo que le falta eso a ese jugador de los Rayados. Por otra parte, pues también hemos visto esa decaída de nivel en lo que ha sido las bandas en esta selección mexicana. En esta ocasión, pues Jorge Sánchez no ha tenido pues tanta actividad y ha sido uno de los hombres a las que más confianza le ha brindado Jimmy Lozano. En esta ocasión, pues todavía queda en dudas su situación de a nivel club y aún así sale convocado para esta selección donde no ha tenido tal vez los minutos que uno quisiera, lo mismo que pasa con César Montes y por otra parte, como tú lo comentas, Víctor Guzmán tampoco creo yo que sea merecido esta llamada. Esperemos que también le brinden la oportunidad a Alexis Peña, uno también de los mejores, bueno, poniendo en la balanza, uno de los mejores en este torneo. Creo que también este joven tuvo un excelente torneo a pesar de los resultados a nivel institución. Poco a poco se ha generado ese llamado, bueno, se ha ganado ese llamado porque no solamente ahorita que está siendo parte de Necaxa y de la selección, pues también ha llamado la atención de varios equipos de la Liga Mexicana que pues en este mercado de transferencias no dudo que vayan a intentar ir a ficharlo, ¿no? Si Jimmy Lozano sigue con su misma alineación de o prácticamente la mayoría de los titulares del último fracaso ocurrido, pues no tendría nada que ver con su disque cambio de generación, porque incluso se ha mencionado que probablemente van a cortar algunos jugadores previo al inicio de la Copa América, y de esos jugadores pues son jugadores nuevos. A mi gusto creo que es merecido su oportunidad. Por otro lado, como tú estás comentando, algunos jugadores que pues también estoy de acuerdo que no tienen pues quizá actualmente el merecimiento para estar en selección. Creo que ahí sí va a ser un poco polémico y al final de cuentas pues solamente fue quizá un capricho sacar a algunos jugadores que a lo mejor por gusto, por presión de directivos, pues ya no los quería llamar. Ojalá que con estos amistosos, porque también hay que ver si Uruguay va a jugar con jugadores titulares, porque el día viernes también jugó contra Costa Rica y utilizó solamente jugadores de la liga local de Uruguay. Sí, de hecho se comentaba para este encuentro que de los hombres que juegan en Europa, el único que está confirmado es Darwin Núñez, un delantero peligroso. Su probabilidad de gol es un poco baja, pero es muy peligroso este jugador. Tiene explosividad tanto por velocidad como en tiro. Y la verdad es que hay que ver cuál va a ser justo el parado que tú comentas de Jimmy Lozano, porque si siguen acostumbrados jugando con esa línea de cuatro, donde actualmente hemos visto a Bielsa que juega te puede sorprender ya sea con dos delanteros o un delantero. Lo hemos visto tanto con actividad, ya sea Federico Viñas y Darwin Núñez, o también hasta Cavani dentro de esta ofensiva. Esta alineación de la selección mexicana ha fallado ya por muchos años, no solamente en la era de Tata ni esta era de Jimmy Lozano, sino ya estamos hablando por lo menos unos 8 años, donde ha dejado mucho que deber. Esperemos que no solamente sea la renovación, como tú lo comentas, de jóvenes teniendo actividad para el fútbol o la selección mexicana, pero sí es momento de renovar ese tipo de alineaciones, ¿no? Que no han funcionado estos últimos 8 o 10 años. Para complementar, pues lamentablemente para Viñas creo que no va a ser posible jugar ese torneo porque sufrió una lesión, en el cual pues incluso lo van a tener que operar. Y bueno, digo lamentable porque no solamente es esto que está sufriendo con su selección, creo que se hablaba también de que ya tenía algunas ofertas tanto de Europa como River Plate, creo que ya le estaba pues tratando de atraerlo para llevarlo a Argentina. Creo que también el jugador uruguayo pues ha tenido muy mala suerte quizás este último año porque desde que llegó a León la verdad es que su rendimiento ha sido muy bueno, pero creo que las lesiones tampoco lo han respetado, sobre todo el buen momento que ha vivido con el equipo Esmeralda. Vamos a ver cómo se va a desarrollar este planteamiento para el día miércoles. Vamos a también dar este resumen la próxima semana, tanto del funcionamiento contra Uruguay como contra Brasil, ver cómo se ha ido adaptando este nuevo paso de Jimmy Lozano, pero cambiando un poco de información, el día sábado también se llevó a cabo el partido de la Conca Champions, que comenté hace un momento, Pachuca contra Columbus, un partido que a pesar de que había dejado mucha expectativa, dejó mucho que desear, donde pues el equipo mexicano afortunadamente se lo lleva con autoridad, un 3-0 en el marcador, donde pues para los canadienses no tuvo mucho de qué hablar, ¿no? Desafortunadamente. Sí, un equipo que
en las fases previas había eliminado tanto a Tigres como a Monterrey y habían mostrado un fútbol pues bastante bueno. Honestamente yo pensé que esta final iba a ser un poco más pareja, pero como tú bien lo estás comentando, con una facilidad el cuadro de los Tuzos se llevó esta victoria. Quizá los primeros minutos fueron muy buenos del equipo de la MLS, en el cual pues tuvieron algunas oportunidades bastante peligrosas, pero para su mala suerte pues respondió el arquero de Pachuca, Carlos Moreno, que es otro de los jugadores que también ha tenido muy buen rendimiento. Pues se quedó muy corto el equipo de la MLS. Creo que su rendimiento tuvieron algunas jugadas de peligro, pero creo que la altura o no sé realmente qué es lo que les haya ocurrido, quedaron mucho que desear, sobre todo porque en el segundo tiempo Pachuca prácticamente no les generó muchas oportunidades de peligro, pero simplemente transcurrieron la pelota y con eso fue suficiente para que el equipo ya no tuviera oportunidad de responder en la cancha. Salomón Rondón ha sido fue uno de los fichajes más criticados en esta temporada. En esta ocasión, el jugador venezolano pues ha dado resultados magníficos para la institución. Llevó críticas también del fútbol argentino al haberse ido de esa liga para llegar al fútbol mexicano, diciendo que era un jugador que ya no tenía nada que más dar. Cayó muchas bocas. Actualmente es uno de los jugadores, de los delanteros reconocidos y más importantes de la liga mexicana. Le da ese triunfo a Pachuca, se va con un doblete en este encuentro. Ha sido bastante grato tener este tipo de jugadores en el fútbol mexicano. Honestamente, aplaudo la gestión que ha traído el Pachuca estos últimos años, a la mano de Almada, un excelente técnico que ha sabido cómo trabajar y dar resultados a pesar de las adversidades. Hay que recordar que ya hace un par de años había salido campeón, donde pues era un equipo bastante bueno, una cuadrilla pues tal vez no mucho de renombre, pero sí con jugadores importantes. Se le deshace este equipo, no tiene el apoyo de parte de sus directivos y con los pocos jóvenes que ha tenido y que ha venido forjando estos últimos años y la confianza que le brindaron, pues logró este importante campeonato, ¿no? Volviéndose el segundo o tercero, como lo quieran colocar, más ganador del fútbol mexicano en Conca Champions. Sí, tal cual lo que comentas, ¿no? Creo que resaltar el buen resultado y sobre todo el buen partido que han dado estos jóvenes, porque han jugado como si fueran ya jugadores experimentados. No se les notó una presión de jugar una final internacional. Creo que también ayudó bastante que jugaron obviamente en su estadio y el apoyo de su afición. Creo que el trabajo lo hicieron más sencillo, pero sí, Almada muy probablemente, como lo hemos estado repitiendo en muchísimos episodios, quizá con un equipo o quizá con una plantilla y sobre todo con el presupuesto más alto, creo que el señor haría aún más maravillas con el equipo. En Santos creo que estuvo muy cerca también de ganar títulos, lamentablemente no lo consiguió y Pachuca le dio esa oportunidad de hacerlo. Ya como lo dices tú también, ya ganó un título, le deshicieron su equipo y ahora con jóvenes sigue levantando la mano y creo que el siguiente torneo va a ser uno de los equipos muy importantes porque hay que resaltar que con esta victoria pues Pachuca va a estar en el Mundial de Clubes y muy probablemente van a querer traer también jugadores pues extranjeros como lo han hecho pues este último año con Idris y como Rondón, que a pesar de que no tuvieron un cartel muy alto en Europa, pero creo que son muy buenos jugadores. Es correcto, hay que ver cómo va a ser la gestión que va a llevar el equipo de Pachuca, y no solamente ellos, también hay que hablar de Monterrey y de León, que también van a participar en este Mundial de Clubs, pero en esta ocasión lo que se lleva pues los reflectores es Pachuca por haber sido el actual campeón de Conca Champions, porque no solamente dio un excelente resultado en esta final, sino si lo comparamos también a lo que ha sido a nivel económico general en lo que es la Liga Mexicana y haciéndolo menos por esta misma situación de que tal vez no tiene jugadores de renombre o no tiene la inyección de capital como otros equipos, ya sea América, Monterrey y Tigres, dio un excelente resultado y dio cátedra de fútbol para poder llevarse este anhelado trofeo, ¿no? Y este último pase para el Mundial de Clubs, porque no se enfrentó directamente tal vez contra Tigres y Monterrey, pero le ganó al equipo que eliminó a estos dos equipos. Por otra parte, supo cómo jugarla al América y los eliminó en esta parte de semifinales para poder llegar a estas instancias, ¿no? Sí, un equipo muy bien trabajado, como lo estamos repitiendo, que incluso a inicios de este año pues fue su prioridad, ¿no? Ellos mismos lo dijeron que buscaban ese boleto para el Mundial de Clubes, porque no solamente pues tienes la oportunidad de jugar con grandes equipos europeos e inclusive a nivel mundial,
sino también ese premio económico que tan siquiera por participar pues es muy alto. Y también pues mencionar que este Mundial de Clubes ya va a ser muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, que se realizaba uno cada año. Ahora lo que están haciendo es que va a ser uno como si fuera de selecciones cada 4 años. Y bueno, esta primera edición va a ser en Estados Unidos en junio del 2025. Y es una oportunidad adecuada no solamente para la institución, sino también para estos jóvenes, ya que si siguen en este proceso con el equipo de Pachuca, no veo tan descabellada la idea de que pudiera ser una oportunidad para exportar jugadores a Europa nuevamente, ya que actualmente es una de las mejores canteras en el fútbol mexicano, si no es que es la mejor, porque desafortunadamente el fútbol mexicano ha quedado estancado en estas situaciones. Era lo que venimos repitiendo en programas pasados. También tiene que ver mucho la relación de la selección sub-23, que debería desaparecer y poderle brindar la oportunidad a estos jugadores ya en selección mayor y evitar esos retrocesos en el fútbol mexicano. Habrá que ver qué pasa en la siguiente reunión de dueños, porque una de las cosas que se ha comentado que van a hacer o proponer es volver a regresar esa regla de pues prácticamente obligar a los equipos jugar ciertos minutos con jugadores de límite de edad, que bueno, en parte creo que es bueno porque podrían meter a jóvenes, pero también si lo vemos de la otra parte, hay algunos jugadores que honestamente pues se ve que les falta todavía no proceso, sino honestamente y por no menospreciar, que se les falta cualidades para estar en la primera división. Así es, pues vamos a ver cómo se va a desarrollar esta situación en tanto a nivel Federación Mexicana como a nivel Liga del Fútbol Mexicano, porque también ha habido mucha presión, como también lo comentamos en programas pasados, por parte de la Liga de Expansión, que ya están presionando para que regrese lo que es el ascenso y el descenso. Y una de las noticias pues también importantes, aprovechando este espacio hablando de la Liga de Expansión, es que estos últimos días y la última semana se ha rumorado de que regresaría Jaguares de Chiapas al fútbol mexicano. En esta situación regresaría a la Liga de Expansión. Todavía siguen rumores, no se ha confirmado nada, se sigue trabajando en ello, pero creo que es una muy buena noticia, ya que, por ejemplo, este tipo de equipos trajo jugadores importantes ya como Jackson Martínez y como Salvador Cabañas, ¿no? Sí, viene de la mano con la posible venta de Cimarrones y ahí es donde entraría el equipo de Chiapas, que bueno, creo que sería bueno porque como tú lo comentaste, también su afición, creo que cuando estuvo varios años en la primera división, pues era un equipo que siempre lo acompañaba su afición. Hablando de otras noticias, en el caso del fútbol europeo, Mbappé ha sido anunciado ya de manera oficial por el Real Madrid como nuevo refuerzo para este siguiente torneo. Va a ser una inversión bastante grande este proyecto. El jugador ya llevaba más de 3 años en el París, anteriormente en el Mónaco, y estos 2 últimos años estaban muchos rumores de que si se iba, si no se iba. De hecho, el año pasado se metió a este posible compra al Liverpool, que tampoco pues pudo hacer algo para convencer al jugador, pero a fin de cuentas se cerró el trato y por fin vemos a Mbappé vestido de blanco. Sí, un fin de semana creo que bastante bueno para el equipo español, porque bueno, desde el sábado que lograron otra Champions, que parece que ya se les está haciendo costumbre, y sí llega un jugador creo que muy importante, uno de los deseos más grandes que ha tenido tanto el equipo como quizás su directivo Florentino Pérez, que por fin se les hizo que llegara el jugador francés, una contratación también, como tú lo estás comentando, muy importante. Si vemos los resultados actuales que ha tenido el Real Madrid y siendo objetivos, creo que es un jugador que actualmente no creo que les haga falta porque tanto en su liga y como en Champions creo que lo han ganado con facilidad sin la necesidad de tener este jugador, ¿no? Vamos a ver cómo se va a desarrollar esta contratación, por lo mismo que tú comentas, y obviamente por la baja de nivel de este jugador. Este año también futbolístico tuvo un desempeño bastante bajo a comparación de torneos anteriores. Aún así fue alto en estadística de gol, asistencia y obviamente repartición de balón dentro de la cancha. Pero si lo comparamos al esfuerzo que había generado años anteriores, ha quedado muy bajo. El trabajo que va a tener Ancelotti con este jugador, pues parece ser que va a ser algo interesante para ver cómo va a adaptar este jugador al juego del Real Madrid, ya que el Real Madrid no creo que se tenga que adaptar al juego de Mbappé, la verdad. Es que siendo honestos, ¿no? Creo que con la llegada de Mbappé, no solamente hay que descartar la llegada de Mbappé, sino también al joven delantero de Brasil, a Endrick, que también pues va a tener que reportar a partir de verano,
y ahora pues con el retiro de Kroos a nivel de tanto selección como del Real Madrid, creo que ahí va a ser una posibilidad de poder quizá trazar de posición a Bellingham, porque pues esta temporada lo utilizó pues prácticamente como un centro delantero, y ahora con la llegada de estos dos delanteros, pues habrá que ver cómo le hace Ancelotti para poder gestionar toda esta plantilla tan amplia, porque pues en el ataque tiene jugadores muy buenos, y bueno, con estos dos refuerzos creo que aún más los va a complementar y los va a hacer aún más fuertes. Ahorita que tomaste el tema de Bellingham, fue un jugador que, pues lo que fue el resto del torneo fue muy importante para este equipo, pero desafortunadamente este cierre fue pésimo. No lo vimos en el cierre de esta Champions, fue nulo su trabajo, su desempeño. La llegada de Endrick y de Mbappé va a ser complicada la decisión que vaya a tomar tanto la directiva como Ancelotti, porque pues en ofensiva tienes a Vinicius y tienes a Rodrigo, dos jugadores que tal vez no han sido regulares, uno menos que otro, hablando de Rodrigo, pero te han dado resultados en partidos importantes. Justo en la etapa de eliminatorias de la Champions, Rodrigo fue uno de los jugadores importantes que ayudó a hacer el siguiente escalón para el equipo de Real Madrid. Y ahora con la llegada de estos dos, vamos a ver cuál va a ser la decisión de la directiva y de Ancelotti para darle salida, ya que habían varios rumores. En el caso de Vinicius se rumoraba que pues había interés por parte del Manchester United, no se ha confirmado nada, ya que pues ha quedado todavía como rumor. Y la otra, ¿no? En la parte de Rodrigo, que les interesaba, pero al Chelsea, otro de los jugadores que pues, otro de los rumores que tampoco se ha dado seguimiento. Sí, la verdad es que creo que es difícil que se desprenda de alguno de los dos jugadores, pero si ponemos en balanza lo que han hecho, muy probablemente el sacrificado sería Rodrigo, porque bueno, sí, como tú lo comentaste en esta fase de eliminatorias, creo que fue lo que fue octavos y cuartos, fue quizá el hombre que más apareció en el ataque, pero también no hay que descartar lo que ha hecho Vinicius, ¿no? Las dos finales que ha jugado de Champions League, ha marcado gol, quizás es un jugador muy criticado muchas veces por sus actitudes, pero también hay que reconocer que es un jugador que ha aparecido en momentos muy importantes cuando el equipo lo ha necesitado. A ver qué logra hacer Ancelotti, porque bueno, como lo estamos repitiendo, es un equipo que va a ser muy amplio tanto en el mediocampo como en la ofensiva, porque también con el retiro de Kroos, pues se habla también muchos rumores, pero actualmente también cuentan con unos jugadores en banca muy importantes, desde Tchouaméni, Camavinga, Güler, el turco, y creo que ahí se va a abrir las posibilidades de quizá contratar algunos jugadores también aparte. Tchouaméni y Camavinga han sido jugadores también, tal vez no de tanto renombre, pero han salido a ser salvadores muchas veces para el equipo merengue. Ahora creo que ellos van a ser los hombres referentes en esa media, dejando nulo por otra parte al posible pues cambio de posición de Bellingham. Yo lo seguiré viendo, o creo que lo van a querer seguir poniendo como un creativo, tal vez más atrás que un delantero, pero más arriba que un contención, ya que pues sabemos que Modric también poco a poco ha sido relegado a la banca, esto también por temas de edad, y no dudo que en un futuro pues veamos a ese Modric ya en el retiro, que pueda hacer este su último torneo o un posible cambio de aires para poder concluir así su carrera. Pero no pienso yo que por el momento quiera el Madrid arriesgarse a fichar más jugadores, obviamente por lo del fair play financiero. Sabemos que Mbappé pues fue una compra nada barata. Lo que hizo también el torneo pasado fue la adquisición de Endrick, el brasileño, y ahora vamos a ver cómo lo va a estar trabajando Ancelotti. Esta situación pues va a ser un poco tensa para este director técnico, y tomar esa decisión adecuada de quién va a ser el arriesgado para este siguiente torneo. Sí, se han enfocado más estos últimos años en reforzar el ataque. Quizá en defensa se han confiado en los jugadores actuales. Creo que la única baja que van a tener es Nacho, que bueno, se ha comentado también que va a ir a la MLS, pero de ahí en fuera creo que los demás jugadores han cumplido bastante bien. Yo creo también que con este nuevo título les van a dar la oportunidad de seguir, y ya dependerá el futuro, porque pues hay algunos de ellos también que ya son jugadores experimentados, obviamente de la edad, y a ver qué decide para después, porque también se ha comentado mucho que Alphonso Davies, pues otro de los jugadores que lo ha buscado también el Real Madrid últimamente. Justo él creo que todavía pudiera llegar, ya que también otro de los jugadores que han buscado salida ha sido de Mendy, un jugador que ha tenido bastantes problemas, bastantes lesiones, ha dejado mucho que deber para la institución, y no veo loca esa idea en donde podamos ver a David llegando a lo que es el Real Madrid,
caso que se estaría repitiendo a lo que hizo en algún momento David Alaba, otro de los jugadores que pues también poco a poco ha sido borrado de este equipo. No hemos visto ese David Alaba hace un par de años que todavía lo vimos en su mejor nivel, ahora pues poco a poco ha sido borrado. Y como tú bien lo mencionas, creo que también deberían de trabajar esa parte de la defensiva, ya que este hueco que va a dejar Nacho va a ser muy importante, porque si hablamos en el rango de edad, tienes a Rüdiger y Carvajal, dos jugadores pues en el caso de Rüdiger no tan longevo, pero sí poco a poco necesitas renovar esa situación, ya que tanto en la liga inglesa como en alemana siguen trabajando lo que es velocidad y tarde o temprano te van a dejar mal parado en esa situación, ¿no? Sí, ahora van a confiar, como tú lo comentaste con Alaba, pues las lesiones también no lo han dejado pues demostrar del todo su buen fútbol que quizá lo hizo llegando al Real Madrid. Y ahora también con la recuperación de Militao, creo que va a ser el otro defensa, le van a confiar junto con Rüdiger la central, pero sí creo que con la experiencia de Nacho pues va a ser muy difícil suplantar ese lugar porque bueno, fue el capitán y ya llevaba bastantes años en la plantilla del Real Madrid. Además de que aguantó varios años comiendo banca, de tanto de Sergio Ramos como de Pepe, pero él siguió este proyecto en el cual pues esos años de haber comido banca se fueron pagados con creces, ahora levantar este trofeo como capitán del Real Madrid, ¿no? Sí, un jugador bastante infravalorado, porque bueno, en sí su posición fue defensa central, pero cuando las lesiones lo permitían, pues él jugaba tanto de lateral derecho como lateral izquierdo, que fue muy plurifuncional y creo que va a ser un jugador bastante complicado de suplir. Pues bueno amigos, esto es la información que tenemos el día de hoy. Vamos a seguir compartiendo el mercado de fichajes en TikTok y en Shorts aquí en parte en YouTube. Gracias por el apoyo que hemos recibido estos últimos días. Le damos la bienvenida a los nuevos suscriptores. Les damos gracias por su apoyo y esperemos que les guste nuestro contenido. Sigan suscribiéndose, sigan compartiendo. Vamos a crecer poco a poco y les deseamos que tengan una excelente semana. Pues bueno amigos, mi nombre es Giovanni. Y yo soy Beto. Esto es 30 más. Hasta pronto.